parashá número 3 del ciclo de estudio anual de la lectura de la Torá. Esta parashá la encontramos en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 17 y capítulo 23. Haftará, el libro de los profetas, en este caso Yeshayahu, Isaías, capítulo 40, y el libro de Meir, Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 35 y capítulo 4, 1 al 20. Leja, que traduce anda tú. Amados, hemos estudiado las dos primeras parashá, la primera, la parashá Bereshit, que nos narra acerca de toda la creación de parte de Hashem. La parashá Noah, que nos enseña acerca del pecado y como consecuencia de esto vino la destrucción a la tierra. Ahora, hoy, estamos estudiando la parashá Leja, el llamamiento de Hashem a Abraham, un nuevo amanecer para toda la humanidad. Abraham trajo un cambio total en cuanto a la naturaleza espiritual de toda la humanidad. Enseña el Pirkei Avot, en el capítulo 5, versículo 2, que hubo 10 generaciones, desde Adán a Noa, para dar a conocer cuán grande es su paciencia, pues todas esas generaciones lo encolerizaron repetidamente hasta que Hashem trajo el diluvio. Hubo 10 generaciones desde Noa a Abraham. Esto da a conocer cuán grande es su paciencia, pues todas las generaciones lo encolerizaron repetidamente hasta que vino Abraham. Y cuando vino Abraham, ¿qué fue lo primero que hizo? Veamos esto. Abraham nació en el año 1948, desde la creación del mundo. Esta fecha, 1948, coincide con la fundación del Estado de Israel, pero en la era actual. ¿Diosidencia? Yo pienso que sí. Bien, entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Abraham? 4 años después de la dispersión, 6 años antes de morir Noa, Abraham inició a formar discípulos, a formar talmidim para el servicio al Eterno. Tuvo que venir un Abraham para cumplir la tarea que no hizo Noa. Enseñan los sabios de Israel que aunque Noa fue un hombre justo, no fue tan piadoso como para que Hashem pensara en salvar el mundo en homenaje a él. Después de que Hashem le hubiera dicho, y yo estableceré mi pacto contigo, Noa pudo haber suplicado misericordia, Rahem, para sus semejantes, y pudo haber ofrecido el sacrificio que trajo después para apaciguar la ira de Dios contra el mundo. Es decir, este sacrificio debió haberlo ofrecido antes de que Hashem decretara el diluvio. ¿Por qué Noa no lo hizo? Porque él temía por su propia vida, es decir, temía perecer junto con los malvados cuyas iniquidades y provocaciones había observado largo tiempo, pero nunca hizo nada, nunca actuó. Bien,
En el capítulo 12, versículos 1 al 4, en el libro de Bereshit de Génesis, está escrito: dijo Hachén a Abraham, vete para ti. Antes le había dicho a Noa, haz para ti. Entonces está escrito: dijo Hachén a Abraham, vete para ti, de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre, a la tierra que te indicaré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan, y maldeciré a todos los que te maldigan, y toda la familia de la tierra se bendecirán por tu causa. Y así se marchó Abraham tal como Hachén le había dicho, y Lot fue con él. Lot fue con Abraham. Harán, el hermano de Abraham, provenía de la raíz de Hebel. El Midrash nos enseña que cuando Abraham fue arrojado al horno de fuego por orden de Nimrod, por haber destruido los ídolos de su padre, su hermano Aram estaba en duda. Y vamos a ver cuál era la duda. Él dijo para sí, Aram, si Abraham, mi hermano, se salva, yo diré que sigo a mi hermano. Pero si Nimrod vence, yo diré que sigo a Nimrod. Abraham fue arrojado al horno de fuego y se salvó. Lo salvó Hachén. Le preguntaron a Aram a quién seguía y él respondió que a Abraham. Entonces fue arrojado de todas maneras al horno de fuego y murió santificando el nombre de Dios Altísimo. Aram, sin embargo, no se entregó con un corazón completo. Él debía corregir la idolatría que hizo Adán, pero como no murió completamente convencido, esta muerte no le ayudó a corregirse a él mismo. Está escrito: y Harán murió en presencia de Tera, su padre. Está escrito en el libro de Génesis 11, capítulo 28. La relación aquí es la siguiente. Hasta entonces nadie nunca había muerto cuando aún vivía su padre. Pero Harán fue muerto cuando Abraham fue arrojado en la hoguera. Entonces se dice, y Tera tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, y Sarai, mujer de Abraham, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos. Esperaríamos que dijera, y fueron con él, refiriéndose a Tera, el padre de Abraham. ¿Por qué entonces dice con ellos? La razón es que Tera y Lot fueron con Abraham y Sarai los que guiaron el camino saliendo de ese lugar pecaminoso. Pues cuando Tera vio que Abraham fue salvado del fuego, se dejó guiar por Abraham, y por eso leemos, y fueron con ellos. Es decir, Tera y Lot con Abraham y Sarai. Luego aprendemos del texto que quien quiera hacer un esfuerzo para purificarse, recibe ayuda desde el cielo. Pues está escrito, para ir al país de Canaán, y seguidamente leemos,
Y Dios dijo a Abraham, sal de tu país. Este mensaje no le fue transmitido a Abraham hasta que él mismo dio el primer paso. Pues el mundo superior no se mueve a actuar hasta que le es dado un impulso desde el mundo más bajo. La razón de esto es que la luz negra no es unida con la luz blanca hasta que comience primero a elevarse. Pero cuando así lo hace, la luz blanca aparece encima de ella. Por eso está escrito, oh Elohim, no te calles, oh Dios, porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen han alzado la cabeza. Hashem inspiró a Abraham con un espíritu de sabiduría, de modo que fuese capaz de descubrir mediante ciertas pruebas los caracteres de todos los países habitados del mundo. Abraham los examinaba y los pesaba en la balanza y descubría los poderes celestiales a que cada uno se confiaba. Cuando llegó al punto central del mundo habitado, trató de pesarlo, pero no obtuvo respuesta. Trató de encontrar el poder a que estaba confiado, pero no pudo captarlo, aunque pesó una y otra vez. Notó que desde este punto fue establecido todo el mundo. Y una vez más probó y pesó y encontró que el poder superior a cargo del cual estaba era uno que no podía ser captado, que era recóndito y oculto para él. Cuando llegó Abraham a este lugar, se encontró con una oscuridad desconcertante que no podía penetrar. Él se le reveló y dijo, Hashem dijo a Abraham, sal para conocerte a ti mismo y para prepararte. Sal de tu país, de ese lado del mundo habitado al que estuviste ligado hasta ahora, y sal de tu parentela, de esa sabiduría con la que has logrado tu horóscopo, señalando la hora y el segundo de tu nacimiento y la estrella que entonces estaba en el ascendente. Hashem le estaba diciendo a Abraham, todo lo que has estudiado acerca de la astrología, tienes que olvidarlo. Y además decía, y de la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque el padre de Abraham sabemos que era idólatra, ¿sí? Para que no prestes atención más a la casa de tu padre, aunque pudieron esperar en mérito de la casa de tu padre alguna prosperidad en este mundo. Por eso le dijo Hashem, sal por ti de esa sabiduría y de esa consideración, que esta explicación es justa, puede probarse de la siguiente manera. Abandonaron Ur de los Caldeos y estuvieron en Harán. ¿Por qué entonces diría Dios a Abraham, sal por ti de tu país y de tu parentela al país que yo te mostraré? Es decir, te mostraré lo que tú no eras capaz de descubrir, el poder tan recóndito y oscuro de ese país. Con frecuencia, al versículo, sal de tu país y de tu parentela, es explicado, si todos ellos salieron,
¿por qué no le fue dicho a Abraham que ellos habían de ir? Pues aunque Tera fue un idólatra, tuvo el buen impulso de ir con Abraham, y así, como sabemos, Dios se deleita con el arrepentimiento de los pecadores. Y Tera efectivamente comenzó el viaje. ¿Por qué no está escrito salid? Porque fue dicho a Abraham solamente sal. Si pensamos también que Tera, el padre de Abraham, abandonó Ur de los Caldeos para arrepentirse de su vida pasada, quien era el fabricante de todos esos ídolos de madera, de todas esas cosas que él hacía, estamos en un error. La verdad es que Tera, que huía de su vida porque sus coterráneos querían matarlo. Pues cuando vieron que Abraham fue liberado del horno de fuego, dijeron a Tera: eres tú, idólatra, constructor de ídolos de madera, quien nos has descarriado con tus ídolos. Y fue por miedo a ellos que Tera se marchó. Tenía temor de su vida. Cuando llegó a Harán, no prosiguió como está escrito. Y Abraham fue como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Pero a Tera, aquel idólatra, no se menciona más. En relación con esto, se dice de los malvados: su luz es retirada y el brazo levantado queda quebrado. Esto es una referencia a Nimrod y a sus contemporáneos, de quienes Abraham era la luz. O podemos referirlas a Tera y su familia, cuya luz era Abraham. El brazo levantado queda quebrado se refiere a Nimrod. Fue quien descarrió a toda la humanidad con la idolatría. ¿Por qué se dice que descarrió a toda la humanidad? Veamos esto. Como ya hemos estudiado, Nimrod fue nieto de Cam. Cam fue hijo de Noa. Este Nimrod fue el mismo artífice de la construcción de la Torre de Babel. Este mismo Nimrod es el que los católicos adoran en la fiesta de la Navidad, desde que Semiramis, que era su mamá y que era su esposa, propagó la diabólica doctrina de que cada 25 del mes de diciembre, en el aniversario del nacimiento de Nimrod, él visitaría el pino, el árbol ese que usan para colocar ahí los regalos, y supuestamente iba a venir Nimrod, o es el que viene y dejaría o deja regalos. Este es el origen real del árbol de la Navidad. Aquí, en esta enseñanza, tenemos mucho por aprender y tenemos mucho por compartir para sacar a todas las personas que están cautivas en Roma de este tipo de idolatría, de la Navidad que no existe, que no aparece en la Torá ni en ninguna Biblia, así sea católica. Tenemos un arma en nuestras manos fundamental para sacar todas estas almas que hay presas cautivas en Roma. Bien, en el capítulo 12, versículo 7 de Berechí, está escrito: Hachén se apareció a Abraham y dijo:
a tu descendencia daré esta tierra. Luego erigió un altar a Hachén y continuó viajando. Y he aquí, le llega la cuarta y quinta prueba a Abraham. Ustedes me dirán, ¿y en qué momento sucedieron las otras pruebas? La primera, segunda y tercera. Según el Pirkei Avot, las enumera de la siguiente manera. La primera prueba de Abraham fue nada menos y nada más que se libró de la muerte a manos de Nimrod. La segunda prueba, Abraham es arrojado al horno de Ur-Kasdim. ¿Por qué? Porque él destrozó todos los ídolos de su padre. Él acabó con la idolatría que había en su casa, con todos esos ídolos de madera que no escuchan, que no hablan, que no sienten. Ese fue Abraham, esa fue la segunda prueba. La tercera prueba, Hachén le dijo, debes abandonar tu tierra, tu parentela. Cuarta prueba, hubo hambruna en la tierra y Abraham descendió a Egipto. Como está escrito en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 12, versículo 10. Y vino la quinta prueba a Abraham. Sara es capturada por el faraón, el rey de Egipto. Pero dejemos hasta aquí y luego estudiamos las otras 5 pruebas. Entonces, si Hachén le había dicho a Abraham que te bendeciré y te engrandeceré y serás una bendición, otra vez viene la pregunta de los últimos estudios. ¿Qué pasó? Cuando Hachén había llamado a Abraham y le había prometido estas cosas. Mira, amados, importante en este paréntesis que vamos a hacer en el estudio y haciendo referencia a la vida actual de cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tiene pruebas. Abraham tuvo 10 pruebas y hay pruebas que tuvo. En realidad, cuando vienen estas pruebas a nosotros, no queremos afrontarlas. Nadie las quiere afrontar. ¿Sí? Si vienen pruebas con la salud de nosotros, hasta nos automedicamos para de alguna manera desensibilizarnos de esa situación y buscamos refugio cuando vienen ese tipo de pruebas en otras cosas. Algunos perseguirán distracciones temporales, otros buscarán distracciones con la tecnología, otros, peor aún, buscarán distracciones con la pornografía, otros buscarán distracciones con las drogas o con los intereses propios de superioridad moral, o bien queremos evitar el problema, la prueba, por completo, traspasando la culpa a alguna otra persona, ¿sí? O negando quizá la existencia misma de aquella prueba. Pero no podemos negar que Abraham las pasó todas. Pero hay otra manera de hacerlo. Podemos aceptar los problemas, las pruebas que a veces nosotros mismos hemos creado, aprender de ello y luego trabajar juntos para descubrir soluciones viables. Esta es la única forma
de crecer como individuos y como sociedad. Si no aceptamos la responsabilidad o culpamos a un grupo en particular, seguiremos cavando un agujero todavía más grande. Veamos este ejemplo. Los problemas medioambientales se convertirán en desastres medioambientales que no podremos revertir. Tenemos que afrontar los problemas que hemos creado nosotros mismos, aunque nuestras propias manos no sean las que vertieron las sustancias químicas en los canales, o aunque nuestras sierras mecánicas no sean las que cortaron los árboles de la selva. No podemos seguir denunciándonos los unos a los otros para hacer que el problema o que esa prueba desaparezca. No podemos continuar enterrándolo bajo tierra y esperar que las toxinas se filtren en nuestra comunidad. No importa si es nuestra basura física o nuestra basura emocional, lo que estamos virtiendo. No podemos esconderla más del resto del mundo. Debemos enfrentar esas pruebas, enfrentar a ella como si fuera una extensión de nuestro cuerpo, que lo es, o todo el mundo sufrirá. Debido a que todos estamos conectados, nada externo a nosotros cambiará hasta que nosotros mismos cambiemos. Tendemos a querer cambiar el mundo para poder mejorar nuestras vidas. En su lugar, necesitamos cambiar nosotros mismos para poder crear un mundo mejor. Es una paradoja. Cuanto más quieres cambiar el mundo, más tienes que cambiar tú mismo. Si queremos cambiar el mundo, cada uno de nosotros tenemos que cambiar para bien. Abraham tuvo 10 pruebas grandes, no sé cuántas más, no nos narra la Torá, pero no fueron solamente estas 10 pruebas. Él salió de esas 10 pruebas, pero ¿cómo salió? Engrandecido, pero espiritualmente, para cumplir la misión que el Eterno le había entregado a él. La vida de Abraham fue toda para el servicio al Eterno, para cumplir con la vodá Hashem. Para hacer estas cosas, amados, no necesitamos ser cabalistas, ni el mejor rabino de Israel, ni saber la Torá de principio a fin. Y si lo sabemos, y si somos o logramos, alcanzamos esto mucho mejor. Abraham se encontraba en un costado de la divisoria moral y espiritual, mientras que el resto del mundo se agolpaba al otro lado. Los justos deben estar dispuestos a soportar ese aislamiento, esas pruebas. Ser popular es agradable, ¿cierto? Pero a la vez tiende a una trampa, dado que las ansias naturales de ganarse la aprobación de todos los demás puede llevar a que la gente modifique sus principios. Abraham y Sarai debían enfrentarse más que a las pruebas, al desafío de trasladarse al otro lado. Abraham tuvo 10 grandes pruebas y todas las superó para poder llevar a cabo su misión espiritual, a la cual había sido llamado por parte del Eterno. Nuestro Creador, Hashem, ni siquiera le dijo a Abraham el lugar, el destino donde tendría que ir. Hashem solo le dijo:
vete a la tierra que te indicaré. Abraham no sabía ni siquiera para dónde iba. Hashem lo mantuvo en suspenso y con eso hizo que Abraham apreciara mucho más ese destino, permitiéndole ser recompensado por cada paso que él daba. Amados, el camino que hemos escogido, usted y yo, no ha sido un camino fácil. También tendremos pruebas, quizás más, quizás menos que las de Abraham, más duras que las de Abraham, o quizás menos duras que las de Abraham. Está escrito en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 19 al 22. Yo confronto con sus hechos y pongo en disciplina a todos los que amo. Sé pues fervoroso y haz techuvá. He aquí, estoy a la puerta llamando con insistencia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, el que pasare las pruebas, le otorgaré el honor de sentarse junto a mí en mi trono, como yo vencí y fui sentado al lado de mi Padre en su santo trono. El que tiene oídos, oiga lo que la Shejiná dice a las comunidades judías en la diáspora. Está escrito, y Lot fue con Abraham. En alguna parte de la Torá de la Biblia podemos leer de que Hashem le dijo a Abraham que llevara a Lot. No, para nada, para nada. Veamos esto. Lot fue con Abraham, es decir, se unió a él para aprender sus caminos. Y a pesar de ello, no los aprendió. Felices son los justos que aprenden los caminos del Santo bendito es para marchar por ellos y andar en temor del día del juicio cuando el hombre será llamado para dar cuenta ante Dios. Está escrito en el libro de Job, capítulo 37, versículo 7. Con su mano cada hombre estampa para que todos los hombres puedan conocer sus obras. En el día cuando le llega al hombre tiempo de partir del mundo, cuando el cuerpo está quebrado y el alma busca dejarlo, en ese día tiene el hombre el privilegio de ver cosas que no le fue permitido ver antes, cuando el cuerpo estaba en pleno vigor, y en ese momento tres mensajeros están junto a él y hacen una cuenta de su vida y de todo lo que hizo en este mundo. Y él, el hombre, admite todo con su boca y firma la cuenta con su mano. Como está escrito, cada hombre estampa con su mano. La cuenta toda es firmada de su mano, de modo que puede ser juzgado en el mundo por venir por todas sus acciones, de antes y de después, viejas y nuevas, y ninguna de ellas es olvidada. Como está escrito, que cada hombre conozca sus obras, y antes de dejar este mundo da cuenta tanto con su cuerpo como con su espíritu de todos los actos que realizó, tanto con su cuerpo como con su espíritu. Pues, así como los pecadores son obstinados en este mundo, así son obstinados en el momento de partir del mundo. Por eso,
Es feliz el hombre que aprende en este mundo los caminos de Hachén para andar por ellos. Pero los pecadores, aunque observen a los justos, son demasiado obstinados para aprender de ellos. Por eso cuadra que los justos los insten, y aunque el pecador sea obstinado, no se canse de sostenerlo, pues si lo deja ir, puede partir y destruir el mundo. Palabras claves de lo que le sucedió a Noa. Así ocurrió también con Lot. Mientras Abraham estuvo con él, no se asoció con los malvados. Pero ¿qué vemos tan pronto como lo dejó? Así también Lot prefirió toda la llanura del Jordán, como está escrito, y luego mudó su tienda lejos hasta Sodoma, cuyos habitantes eran en extremo inicuos y pecadores contra Dios. Bien, una de las razones más importantes que tenía Abraham para llevar consigo a Lot, su sobrino, a pesar de que Hachén nunca se lo dijo, fue que Abraham, a través de la rúa del Espíritu Santo, percibió que David y Machía descenderían de Lot. Amado, prestemos atención, es algo muy importante que nos habla este estudio. Está escrito en el libro de Berechí, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 5. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, ¿cierto? El hijo de su hermano, y todas las riquezas que había acumulado. Es decir, Abraham, antes de ser llamado por Hachén, era un hombre rico materialmente, un hombre rico económicamente. Escuchen, amados, y fuera de eso, Abraham llevó todas las almas que hicieron en Harán. ¿Qué significa esto? Que Abraham tenía en Harán alguna máquina o algo parecido para hacer almas. No, para nada. Abraham utilizó, escuchen, amados, Abraham utilizó toda su riqueza material para compartir a otros acerca de la unicidad de Dios y de esta manera llevar almas al conocimiento del Creador. Amados, la riqueza y la codicia sacan a la luz lo peor de algunas personas, no de todas, porque aquí tenemos un ejemplo con Abraham y tenemos ejemplos de hasta dentro de nuestra propia comunidad. Cuando no hubo suficientes pastizales para sus numerosos rebaños, esto provocó que los pastores de Lot, con su beneplácito, recurrieran aún al robo, con el ánimo de conseguir más riquezas materiales. Esto se llama codicia. Mientras que Abraham permaneció confiado en Hachén. En cambio, Lot permitió que esto deformara su criterio, sus principios, y esto lo llevó a destruir prácticamente a casi toda su familia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con las riquezas
físicas, espirituales y materiales, económicas que Hashem nos ha dado. Abraham le dijo a Lot: por favor, sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. ¿Qué hizo Lot? Alzó la vista, está escrito, y contempló toda la llanura del Jordán. La avaricia lo llevó a tomar esa decisión. La avaricia. ¿Qué hizo Abraham? Se asentó en la tierra de Canaán. Veamos, los cananeos se mencionan en la Biblia más de 150 veces. Eran personas impías, idólatras, descendientes de Canaán, nieto de Noa, quien era hijo de Can. Entonces, los cananitas eran impíos e idólatras. ¿Por qué se estableció Abraham en ese lugar? Usted tiene la respuesta, amado. Esa era la tarea de Abraham. Ese era el trabajo de Abraham. Acabar con los impíos y acabar con los idólatras. Acabar con la idolatría. Pero ¿qué pensó Lot? La avaricia, mi amado. Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noa, como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 20 al 25. Los cananeos eran un pueblo grande y fuerte y no era fácil derrotarlos. Por lo tanto, los israelitas siempre necesitaban la ayuda divina para venir contra ellos. Perdón. Allí en Canaán fue a donde se asentó Abraham y a donde se asentó Lot, en las planicies, y montó sus tiendas hasta llegar a Sodoma, porque la avaricia así lo condujo. Está escrito en el capítulo 13, versículo 13 de Berechit de Génesis. Y los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaminosos ante Hashem en grado sumo. Aunque en Lot se hallaba los destellos espirituales de los que vendría Ruth, la bisabuela del rey David, él se separó de Abraham. Con el tiempo, la división entre sus descendientes se tornaría tan absoluta e irreversible que los descendientes varones de Amón y Moab tendrían prohibido entrar en la congregación de Israel. Una vez que Lot se marchó, Dios reiteró su promesa a Abraham, como está escrito en el libro, en el capítulo 12, 7 de Berechit. ¿Por qué? Dice, una vez que Lot se marchó, Dios reiteró su promesa a Abraham, porque Hashem no le había dicho a Abraham que se llevara a Lot. Para recalcar que la tierra había sido dada exclusivamente a él y a sus descendientes, no a Lot. Esta promesa renovada debió aplazarse hasta que Lot se fue, para impedir que la codicia de Lot se exacerbara aún más. Todo esto, perdón, amados, está escrito en la Torá. Cuando estudiamos Torá, nos encontramos todas estas enseñanzas. Bien, habíamos dejado una interrogante acerca de las riquezas que Hashem nos ha dado.
las riquezas físicas, espirituales y materiales, las mismas que Dios le dio a Abraham antes de ser llamado a su servicio, y que luego él, Abraham, utilizaría para el servicio a Hachén, para la bondad de Hachén. Veamos esto. Abraham usó la riqueza física, sí, ya que a los 99 años Abraham se circuncidó, siendo esta una de las 10 pruebas que tuvo que pasar. Abraham usó la riqueza espiritual que Hachén le había dado, sí, ya que abandonó la idolatría de su casa, de su padre, y se fue a compartir acerca de la unicidad de Dios. Abraham usó la riqueza material, económica que Hachén le había dado, sí, para mantener a flote a todas las almas que él había traído a Hachén durante el viaje y estadía en Canaán, antes de que llegara la hambruna y se tuvieran que desplazar a Egipto. Abraham fue llevado por Hachén a la tierra de Canaán para que corrigiera lo que había sucedido con sus antepasados Adán y Noa. Al llegar a ese lugar, Abraham invocó a Hachén en el sentido de que enseñó sobre la unicidad de Dios e intentó atraer y convertir a los habitantes a creer en él, en Hachén. Esa fue la vida de Abraham, que nosotros también debemos seguir, que también debemos aprender para usar todas las riquezas que Hachén nos ha dado, físicas, espirituales y materiales, como se las dio a nuestro antepasado Abraham. Amados, si no contamos con una riqueza física, porque quizá no nos podemos desplazar a otros lugares, utilicemos la riqueza espiritual y la material. Riqueza espiritual tenemos, llevamos muchos años estudiando Torah, unos quizás más que otros, pero usemos esa riqueza espiritual para compartir a otros de la unicidad de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, para sacar a la gente de esas prisiones, de esas cárceles de Roma. Utilicemos las riquezas materiales, lo que Hachén nos da cada día a través de nuestros trabajos seculares para apoyar el estudio de la Torá, para bendecir a otras personas necesitadas. Son recursos que solamente los adquirimos de parte del cielo, no son recursos que nosotros podamos adquirir porque nosotros queramos, son recursos físicos que vienen de parte de Hachén. Él es quien nos da la vida, quien nos da la salud, quien nos da las riquezas espirituales, quien nos da las bendiciones económicas, materiales. Utilicemos todos estos recursos, no hagamos lo que hizo Noa. Cuando Hachén le dijo, construye para ti el arca, construyó el arca y se metió él con toda su familia. Los demás, mejor ni lo digo, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender de la historia de nuestros ancestros. Aquí Abraham vino a corregir todo lo que no hicieron Adán, ni tampoco lo que pudo haber hecho. Y no lo hizo Noa.
Abraham dedicó todas las riquezas que el Eterno le había dado para el bien de la humanidad, para enseñar Torá, para bendecir a otros. ¿Sí? También esto nos lo enseña nuestro santo maestro Yeshua Mashiach en el capítulo 4 del libro de Meir, Marcos. ¿Qué era lo que hacía nuestro santo maestro? ¿A qué se dedicaba nuestro santo maestro? Exactamente a lo mismo que se dedicaba Abraham. ¿Por qué? Porque Hashem, nuestro creador, le dio todas esas riquezas a Yeshua, a Mashiach, para que fuera a otros a llevar el conocimiento de la Torah. Está escrito en el capítulo 4, versículo 1. Y de nuevo comenzó ¿a qué? A enseñar. ¿Quién? Yeshua, junto al mar, y se le juntó una multitud tan grande que se vio obligado a entrar y sentarse en una barca en el mar, y todo el gentío estaba cerca en la orilla. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decían su enseñanza. Escuchad bien, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba sucedió que una semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y destrozándola se la comieron, y otra cayó en un pedregal donde no había mucha tierra, y brotó pronto, por no tener profundidad de tierra. Pero salido el sol, se marchitó y por no tener raíz completamente, se secó. Y otra cayó en medio de espinos, y los espinos crecieron, y cuando la semilla brotó, los espinos la ahogaron, y no le fue posible dar fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra y daban fruto hermoso, que iba creciendo y se desarrollaba con fuerza, y producían una a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Y les decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Y cuando estuvo solo con los 12, con sus talmidín, con su grupo más cercano, y con los otros que formaban parte de su círculo íntimo, le preguntaban acerca del por qué usaba parábolas a Yeshua. Yeshua les decía, a vosotros os he dado a conocer el misterio del Malhut Elohim, del reino de Dios, pero a los de afuera todo es dicho en parábolas, para que se cumpla la palabra que dice, viendo, vean, pero no comprendan, y oyendo, oigan, pero no entiendan. No sea que se vuelvan de sus malos caminos y les sea perdonado su pecado. Está escrito en el libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 6, versículos 9 al 10. Y Yeshua les dijo, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las otras parábolas? El sembrador, la palabra siembra. Y los de junto al camino son aquellos donde se siembra la palabra, pero al momento de oírla, inmediatamente viene Hasatán y arrebata la palabra sembrada. Y estos del pedregal son los que al momento de oír la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Más bien son oidores temporales, pero cuando viene luego la tribulación, las pruebas o persecución por causa de la palabra recibida, enseguida tropiezan con ella. Y los de los espinos, estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de esta edad presente
y la seducción engañosa de las riquezas, la codicia y las otras cosas que ofrece este mundo, entrando en su corazón, ahogan la palabra y causan que no dé fruto. Pero los que fueron sembrados en la tierra, la buena, son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amados, ya terminando, vamos a estudiar esta última parte. Abraham fue escogido por Dios Altísimo para llevar a cabo la misión de que se cumpla con su voluntad y de llevar su mensaje a las naciones. La Torá elabora sobre este tema y exhorta a Israel a mantener el optimismo, aún en momentos en que se enfrenta a su propio fracaso y exilio y a la tosuda resistencia de las naciones. Dios, Hashem, es quien nos otorga las fuerzas a los que estemos cansados. Exclama el profeta Yeshayahu: aquellos que confían en él encontrarán en sí fuerzas renovadas y finalmente prevaleceremos. En lugar de centrarnos en las falencias del ser humano, tanto judíos como gentiles, debemos poner nuestra atención en las obvias manifestaciones de la soberanía de Dios y reconocer que, a pesar de lo que parezcan indicar en contrario ciertos sucesos puntuales, el único curso inteligente a tomar en la vida es el del servicio al Eterno, el del servicio que presentó Abraham a nuestro Creador por todo el bien de cada uno de nosotros y de la humanidad. Shalom, shalom, amados.